decidido realizar este video porque considero importante que nosotros, la clase trabajadora, nos introduzcamos al debate, ese que ha propiciado la burguesía nacional a través de los medios de comunicación, podcasts, de redes sociales, en donde está indicando que debemos reformar la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras para nosotros continuar cediendo derechos, o mejor dicho, para nosotros ceder derechos y de una buena vez ellos legalizar lo que ya de hecho han venido aplicando. Y es un debate y es una posición que quiero fijar acá de entrada sobre este tema, donde voy a decir que rechazo contundentemente esas pretensiones por parte de estos sectores empresariales, por parte de los propietarios de los medios de producción, por parte del capital nacional, de seguir expoliando a la clase trabajadora del valor y del producto de su fuerza de trabajo. Y para esto, bueno, yo he venido realizando un estudio económico sobre un trabajo literario bastante interesante que considero importante para el estudio, el análisis de la clase trabajadora, de lo que ha sido el materialismo histórico reciente de la economía venezolana y todos los elementos que han acontecido en los últimos por lo menos 50 años. Este libro se titula La teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica, elaborado por la compañera Pascualina Curcio, doctora, economista y profesora en Venezuela. Un libro muy importante que nos da bastantes datos con sus fuentes bien establecidas de lo que ha sido el comportamiento de la economía y la macroeconomía en nuestro país, y que nos da a nosotros también información, a los trabajadores, para poder desmontar ciertas narrativas por parte de estos sectores que quieren hoy convencernos de que nosotros, la única manera que podamos volver a gozar de un salario sustancioso con poder adquisitivo es que nosotros cedamos derechos fundamentales que se han conquistado con historia y procesos de lucha, con la vida de la misma clase trabajadora en distintas generaciones, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y yo quiero venir a mostrar ciertos datos que he extraído de este libro para desmontar esa narrativa, pues, aquella que indica que la burguesía y los sectores empresariales en este proceso político ha sufrido económicamente de igual o peor, incluso algunos cínicos dicen que peor, que la clase trabajadora, y que ha sufrido y ha padecido la crisis de la misma manera que la ha padecido los demás sectores de la sociedad, y que incluso sus ingresos y su capacidad de producción de riqueza ha mermado igual o mayor que la clase trabajadora. Y hoy con algunos datos quiero cotejar y quiero introducir en el debate para que ustedes, bueno, tengan acceso y todos podamos retroalimentarnos con este tema. Arranco indicando datos del Banco Central de Venezuela utilizados por la compañera Pascualina Curcio en su trabajo literario. El salario entre 2013 y 2017, el salario real disminuyó un 71%, mientras que la producción nacional disminuyó un 37%. Este primer dato nos indica que hay una desproporción en los niveles de alza y baja entre la producción nacional y el salario real. En este caso, en la baja, en la disminución, disminuyó de manera importante un 37% la producción, lo cual causa un impacto bastante fuerte dentro de cualquier economía, pero en una proporción mucho más fuerte, mucho más estrepitosa, cayó el salario real, que es un comportamiento natural en la economía venezolana, sobre todo desde el 2013 en adelante. Continuamos indicando que es importante destacar que en 2017 la producción nacional era superior al año 2014. Sin embargo, el salario real en 2014 era superior al salario real del 2017. Aquí tenemos otra contradicción. ¿Cómo es que si la producción nacional en 2017 fue superior a la del 2004, el salario real, es decir, el poder adquisitivo, la real capacidad de adquirir bienes y servicios con el salario nominal que te ingresa, que te pagan, cómo es que fue mayor en 2004 cuando la producción fue menor con relación al 2017? Y esto tiene una respuesta.
Es porque el carácter distributivo de la riqueza que se produce en la sociedad sufrió una modificación. Sí, la lógica distributiva con la que se distribuyó en esos años, e incluso se distribuía en 2014, de 2014 en adelante, desde ese año en adelante, empezó a transformarse. Y continúo por eso con este dato, porque ese cambio distributivo causa esto que voy a mencionarles acá. El grado de explotación en 2014 fue de 87%, mientras que en 2017 sufrió un aumento de 268%. Estamos hablando del grado de explotación de la clase trabajadora. Esto se traduce en la ganancia de los sectores empresariales, propietarios de los medios y grandes medios de producción de Venezuela. Su ganancia en 2014 fue 87%, mientras que en 2017 aumentó a 268%. Es decir, que la explotación sobre la clase trabajadora, sobre la fuerza de trabajo que empleamos para poder producir bienes y servicios, incrementó. Y esto tiene una explicación que hace Pascualina Curcio en su libro a través de una gráfica, y que yo voy a mostrarle a ustedes para que puedan ilustrarse, pero voy a pasar a explicarla. En 2014 el Producto Interno Bruto oscilaba entre los 59 mil millones de dólares, redondeándolo. De esos 59 mil millones de dólares, la burguesía se apropiaba del 31% de esa riqueza producida por la sociedad. El Producto Interno Bruto es la riqueza producida por la sociedad en un año determinado. Todo lo que se produce, se compra, se vende en un año determinado. La clase trabajadora se apropiaba del 36% de esa riqueza producida por la sociedad, mientras que el Estado tenía una participación dentro de la economía a través de la presión tributaria de un 13%. Hay un dato que no es menor, que todo eso se hizo con un consumo de capital fijo del 6%. Esos son los datos del tamaño de la economía en 2014 y cómo se distribuyó esa riqueza en dicho periodo de tiempo. Luego llega 2015, Obama decreta que somos una amenaza inusual y extraordinaria, y esto no es un dato menor, porque es desde acá que, y no es coincidencial, la economía empieza a sufrir desestabilizaciones y empieza a disminuir la capacidad económica y la capacidad de producción, de intercambio nacional e internacional en Venezuela. Y eso causa una reducción de la riqueza nacional, que se traduce en 2017 en un Producto Interno Bruto que osciló alrededor de 39 mil millones de dólares, redondeando de nuevo, no estoy colocando los picos, pero fue 39 mil millones de dólares. Un decrecimiento en comparación a 2014 del 35%. Es una disminución impactante, ¿no? Una disminución impactante para una economía. Pero aquí ocurrió algo más allá de que la economía redujo por distintos factores. Mientras que en 2014 la burguesía se apropiaba del 31% de la riqueza producida por la sociedad, en 2017 la burguesía pasó a apropiarse del 50% de esa riqueza producida por la sociedad. Mientras que la clase trabajadora, nosotros, usted trabajador, y yo, que soy trabajador también, nos apropiamos de un 18%. Es decir, se nos redujo a la mitad la capacidad de captación de la riqueza nacional. Mientras que el Estado, que a través de la presión tributaria intervenía en la economía un 13%, se redujo a un 9%. Todo esto manteniendo el mismo consumo de capital fijo, que como dijimos en 2014 fue en 6%, en 2017 fue el mismo. Proporcionalmente y en términos reales, la burguesía se apropió más de la riqueza nacional, por lo tanto, incrementó su ganancia. Por eso es que superó, no solamente mantuvo, sino que superó la ganancia que tuvo en términos reales en 2014, aun cuando la riqueza que se produjo fue menor. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si se produjo menos ganaron más? Porque se apropiaron proporcionalmente y en términos reales de más parte de la torta que se distribuye a nivel nacional, de más parte de la riqueza nacional. Y por eso
ingresos y sus ganancias se incrementaron. Así que es mentira, trabajador, trabajador, ese discursito de que ellos, al igual que todos nosotros, sufrimos los embates de la guerra económica. La realidad es que los que hacían cola para poder adquirir bienes y servicios de primera necesidad eran los trabajadores y las trabajadoras. Los que el salario se le pauperizaba, se le degradaba, se le empobrecía. Cada vez que subía la inflación era la clase trabajadora. ¿Y cuál era el discurso? Que era por los aumentos de salario, pero la inflación aumentaba y crecía todos los días, 2 veces al día. Primero en la mañana y luego en la tarde. Y los precios te los cambiaban en tu cara cuando estabas en el negocio. Y decían que era producto del salario, pero el salario se subía máximo 2, o creo que lo máximo que se aumentó fueron 3 veces en un año. Pero los salarios se aumentaban era 2 o una vez en el año, como ha sido históricamente desde que está el proceso revolucionario. Y aún así mantenían la tesis de que era el incremento de liquidez, que era el incremento de la demanda agregada, cuando nuestro salario se volvía agua, se pulverizaba en un momentico. Y mantenían el discurso de que el Estado, con su presión tributaria excesiva, con su carga impositiva excesiva, asfixiaba a la burguesía, asfixiaba al empresario honesto que quería producir, y que, bueno, que esto provocaba que tendría que, a juro, alzar los precios. Entre otras cosas que impactaban en su economía, en su actividad económica. Pero aquí Papagena también nos entrega un dato bastante interesante que tiene que ver con eso, de la intervención del Estado y la presión tributaria. Para 2018, la CEPAL publicó el promedio de la presión tributaria en América Latina. Es decir, en los países de América Latina, los estados de América Latina, el promedio de su presión tributaria en las economías fue del 23,1%. Mientras que, como pudimos ver en 2017, el Estado venezolano disminuyó su presión tributaria sobre el mercado, sobre la economía, a un 9%. Fue una de las más bajas, para no decir la más baja, del continente americano en todo 2018. Otro dato que demuestra que es falacia, que es manipulación, que es un discurso bien elaborado y difundido a través de todos los aparatos de comunicación para programarnos, sugestionarnos y hacernos creer que la verdad es la que está en sus voces. Pero los datos dicen otra cosa. Esta es la CEPAL, esto no es el PSUV, esto no es el Polo Patriótico, esto no es un organismo, una institución, un movimiento creado o conformado por el gobierno nacional que administra el Estado de Venezuela. No, son datos duros, claros, que demuestran que es mentira. Pero entonces podemos ver algo que fue cierto, como lo dijimos al inicio. El salario cayó el 71% de 2013 a 2017, mientras que la producción cayó un 37%, sí, de 59 mil millones de dólares a 39 mil millones de dólares, hay un 37-35% de disminución de la riqueza. Y cambió el carácter distributivo. Pudimos ver cómo la burguesía se apropió en mayor proporción y en términos reales de la riqueza producida por la sociedad. Pero eso ha continuado. ¿Por qué? Porque en 2020, según los datos del Banco Mundial, el Producto Interno Bruto incrementó y llegó a 42 mil millones de dólares. En contraste con 2017, que fueron de 39 millones de dólares. Bueno, incrementó, aumentó. Y desde ahí en adelante, según el vicepresidente sectorial de Economía actual de Venezuela y gobernador para nuestro país en el Fondo Monetario Internacional, Calixto Ortega, indicó el 1 de mayo en una entrevista que le realizaron que el Producto Interno Bruto, la economía, habría crecido 3 veces más de su tamaño que tenía en 2020. Si hacemos una multiplicación por 3, porque dijo que fueron 3 veces más, entonces nos da como unos 128 mil millones de dólares. Podemos decir entonces y asegurar que, por palabra del vicepresidente sectorial de Economía, que el Producto Interno Bruto ha incrementado y ha pasado los 120 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que ya no pueden mantener ese discurso por parte de los sectores empresariales de la burguesía y por parte de algunos voceros del gobierno, es decir, el patrono en general, de que para poder aumentar salario hay que producir la riqueza, porque ahí está, incluso confirmado por el mismo vicepresidente sectorial de Economía, que la economía ha crecido 3 veces el tamaño del 2020. Por lo tanto, se produjo riqueza
Y no solamente se produjo, se incrementó, porque ellos han venido indicando, y la vicepresidenta, el mismo presidente Nicolás Maduro lo dijo en varias ocasiones, y Carlitos Ortega en esa entrevista dijo que la economía creció 20 trimestres consecutivos desde el 2020. Entonces se produjo riqueza, se incrementó la riqueza, y esa riqueza se produce ¿cómo? Se produce sola. No tiene que la energía de ejércitos de trabajadores emplearse en un proceso productivo para que pueda desarrollarse esa riqueza. No tiene que la clase trabajadora de PDVSA poner de su fuerza de trabajo, de su empeño, de su creatividad para poder desarrollar las fuerzas productivas de la estatal de petróleo de Venezuela y producir más barriles de petróleo y comercializarlo para que puedan haber más ingresos, más dólares, y de esos dólares pueden entregárselos o vendérselos en cómodas cuotas, no sé, a el sector privado, al sector empresarial privado, para que estos puedan importar insumos que les permitan realizar sus actividades económicas. Eso es lo que acá ha pasado, son los datos que ellos me han dado. Entonces sí hay riqueza para repartir. Pero continúa la apropiación desmedida, gigantesca en términos reales y porcentuales por parte de la burguesía. Y yo estoy seguro, y habría que buscar el dato preciso, de que la burguesía incrementó su porcentaje de apropiación de la riqueza nacional de 50% a más porcentaje. Porque los ingresos que tenemos hoy, como trabajadores, por lo menos los del sector público, no deben representar ni siquiera el 15% del Producto Interno Bruto. Mientras que acuérdense que en 2017 se disminuyó con relación al 2014 a 18%. Yo creo que nosotros en este momento ni siquiera llegamos a ese 18% que teníamos en 2017. Se pagaban salarios con todos sus incidencias salariales y todos sus impactos en las tablas salariales. Pero desde 2022 eso dejó de ocurrir. Desde 2022, compañeros y hermanos de clase, el salario está congelado, no ha aumentado, basado en una concepción ideológica, neoliberal y monetarista de que si aumenta el salario, aumenta la liquidez y eso generará inflación y se desestabiliza de nuevo la economía. Pero podemos ver que la economía ha crecido, el salario no se ha aumentado desde 2022 y la inflación ha seguido galopando, aún cuando dentro de las mesas de cambio los dólares obtenidos por comercialización de petróleo se están inyectando para que haya, y se están subastando para que la banca comercial, la banca privada tenga acceso a esos dólares y se los venda, se los pueda dar a la burguesía, al sector empresarial que es importador y es parásito. Esa es la realidad, esos son los datos. Entonces no podemos, clase trabajadora, no podemos claudicar ni ceder ante el chantaje, ante la manipulación mediática, con una línea discursiva muy bien elaborada por parte de los sectores empresariales que nos han empobrecido y que se han apropiado del producto de nuestra fuerza de trabajo de una manera grotesca, cínica y gigantesca, y que hoy vienen a pedirnos y a solicitarnos que sigamos concediendo derechos, que sigamos entregando y aceptando que se nos vulneren nuestros derechos y que se nos hurten nuestros beneficios, producto de la entrega de nuestra fuerza de trabajo. Nosotros tenemos que decir que no, de manera firme, ante esas pretensiones de la burguesía, porque bastante ya han acumulado capital con este periodo de crisis en los cuales ellos también formaron parte de la provocación de esa crisis económica en coalición con el cuarto agente que denomina aquí Pascualina Curcio, un cuarto agente que intervino en la economía para desestabilizarla, que es el imperio norteamericano, impidiéndole al gobierno, al Estado, poder comercializar y tener relaciones con algunas empresas específicas y estratégicas. Por eso es que nosotros no podemos ceder al chantaje, no importa si tu concepción política ideológica es de izquierda, es de derecha. Nosotros tenemos que poner por encima de todo eso nuestros intereses de clase. Ya está bueno que nosotros continuemos en la precarización de la vida y tengamos un salario pulverizado, depauperado,
producto de políticas que no tienen marco ni rigor científico que la respalden y que en todos lados donde se aplican generan esto que estamos sufriendo: pobreza, despauperización, precariedad. Por eso fijemos nuestras posturas firmes en contra de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, y más si esta tiene un espíritu de regresividad y no quiere respetar los principios de progresividad que están enmarcados en la ley y respaldados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el mensaje que quiero dejar para todos mis hermanos de clase y fijar mi posición contraria. Yo soy revolucionario, yo soy de izquierda, marxista, pero yo por eso mismo no puedo seguir aceptando ni apoyando que aquí se aprueben y se promuevan políticas que van en detrimento de los intereses de la clase trabajadora, que, dicho sea de paso, es el sujeto histórico para la construcción del socialismo científico, si es eso lo que se quiere construir. Entonces, nosotros tenemos que alzar nuestra voz y fijar nuestra posición. No aceptamos chantaje de la burguesía, no aceptamos chantaje de estos sectores empresariales que, como ya he dicho y voy a volver a repetir, demostrado con estos datos, se han apropiado de la riqueza producida por la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, hablo de la gran mayoría de los habitantes de la misma, que somos trabajadores asalariados y que tenemos la necesidad obligatoria de vender nuestra fuerza de trabajo en pedazos, en un periodo de tiempo determinado, para poder producir los medios de existencia y producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad en la que nosotros vivimos. Es decir, esa riqueza la producimos en su mayoría la clase trabajadora en los centros de trabajo y es apropiada por un grupo minúsculo para la acumulación de sus capitales y para el engrandecimiento y el incremento de sus capitales, es decir, la maximización de sus ganancias. Y hoy, cuando no se pagan salarios, cuando no hay incidencias salariales, cuando el pago y los cálculos por prestaciones sociales y retroactivos de un trabajador en el sector público, por ejemplo, o en el sector privado que termina su relación laboral, se lo hacen en el cálculo del salario legal. El salario legal son 130 bolívares, centavos de dólar. Es decir, no pagan prácticamente, tienen 4 años prácticamente pagando nada proporcionalmente al valor que creamos con el empleo de nuestra fuerza de trabajo. Ven el cinismo de estos sectores empresariales hoy, querer venir a exigirnos a nosotros, los trabajadores, que hemos sido los sacrificados, que hemos perdido poder de compra, que hemos sufrido por la incapacidad de poder adquirir los bienes y servicios por un salario depauperado, pulverizado por los distintos factores que ya conocemos. Ahora sigamos cediéndole no solamente beneficio, sino ahora derecho, porque lo que aplican de hecho lo quieren convertir en derecho, lo quieren convertir en legal, y tenemos que evitarlo, y como clase, pararnos firme y combatirlo.